Dice la palabra Isaías 54, versículo 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envíe. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque este día tú enviarás tu palabra y harás prodigios y milagros, Señor. No hay nadie que pueda cambiar el corazón de un hombre más que tú. No hay nadie que pueda sanar una enfermedad difícil más que tú, Señor. No hay alguien que pueda cambiar circunstancias más que tú. Así que en el nombre de Jesús, Señor, sometemos este tiempo a tu autoridad, a tu gracia y a tu amor para que hagas, Señor, conforme a tu voluntad y que tu palabra germine y que dé fruto, como dijo mi hermano, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar a continuar con el tema de Efesios. Ahora vamos a leer el versículo 15 al 23. Vamos a ver 3 puntos de Efesios. Punto número 1 es ¿qué distingue a un cristiano? Punto número 2, el deseo de un pastor para una congre. Y el punto número 3 es la preeminencia, es decir, la excelencia de Jesucristo. Vamos a ver estas 3 cosas en estos breves versículos y vamos a empezar leyendo el versículo 15 que dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Estamos en Efesios 1:15. Fíjate, dice: habiendo oído de tu fe y de tu amor para con todos los santos. Normalmente nosotros creemos que las personas espirituales saben un chorro, ¿no? O que las personas espirituales son bien portadas, que no fallan en nada. No, este compa es bien espiritual porque no falla en nada, es perfecto, ¿verdad? Pero déjame decirte algo, que la fama de la gente de esta congre llegó hasta la cárcel donde estaba Pablo por causa de 2 cosas: por causa de su fe y por causa de su amor. Entonces concluimos que la persona más espiritual tiene estas 2 cosas. No es el que más sabe, no es el que más hace, es el que más le cree al Señor y el que más ama. Entonces, imagínate a la persona que tú conoces que reúne esas características. Alguien que sabes que aunque le esté batallando en ese momento, le sigue creyendo a Dios y tiene el ánimo para abrazar, tiene el ánimo para amar, tiene el ánimo para aconsejar, para levantar. Dale gracias a Dios por esa persona, porque esa persona es la persona más espiritual que tú conoces. Es la persona más cercana a Cristo que tú conoces. Entonces, vamos a leer poquito lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 4, con respecto a esto. En Juan 15, Jesús dice que nadie tiene mayor amor que el dar su vida por sus amigos, ¿no? Pero eso es con respecto al amor de Dios hacia nosotros. Pero ahorita quiero enfatizar cómo es que de dónde sacamos nosotros el amor para las demás personas. Y lo que dice el versículo 7 al 11, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 al 11. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor,
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Entonces, el fundamento de tu amor y tu compasión por tu compa. Ahorita, seguramente aquí conoces a gente difícil, ¿verdad? Y en todas las familias hay gente difícil, en todas las familias. De repente va a haber algún primo, algún hermano, inclusive algún papá o alguna mamá con la que rozas, ¿verdad? ¿Qué te mantiene ahí? El amor, carnal. El amor. El amor puede brincar sus defectos. Por eso dice Pedro, que dice: el amor cubrirá multitud de pecados. Si la persona que está a un lado de ti es pecadora como tú y como yo, el amor va a brincar ese rollo y vas a poder tener una relación correcta con esa persona. Aleluya. Dale un aplauso a Jesús, porque Él hizo eso. Entonces ya vimos lo que distingue a un cristiano, lo que distingue una compa. Ahora vamos a pasar al punto de qué es lo que desea un pastor para su congregación. Como ya llegó la fama de la congre a la cárcel donde estaba Pablo, ahora Pablo está orando por esa gente que ya le llegó el chisme de que son cristianos de verdad. Entonces vamos a leer lo que dijo. No ceso de dar gracias por vosotros, estoy en el versículo 16, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿De quién? De Jesucristo. Fíjate bien, dos cosas: espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Está orando por eso. Continúo: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. Es decir, no ahorita. La esperanza es algo que todavía no pasa. La esperanza es algo que viene adelante, que está en un tiempo futuro. Entonces, lo que nos hace caminar hacia adelante con buen ánimo, con amor, con fe, es la esperanza. Eso no se te debe de quitar. Pero ¿de dónde la sacas? De la sabiduría y de la revelación de Él, de Cristo. ¿Ok? Continuamos. De la esperanza a que Él os ha llamado. O sea, tú fuiste llamado a tener esperanza. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Es decir, aquí hay una palabra nueva: herencia. ¿Qué significa? Yo no sé si tú ya heredaste o has heredado, o a lo mejor no te han heredado nada, pero la palabra dice que tú eres heredero. Ahora yo no sé si tú sepas que eres heredero de qué cosa, ¿verdad? Coherederos del cielo. Coherederos, herederos. Entonces, a veces uno se siente inseguro, dices, bueno, a lo mejor no estoy pagando la casa o ando buscando algo seguro, ¿verdad? O estoy rentando, y cómo le hago para comprar algo mío, un terrenito o algo así, ¿no? Y de alguna forma quieres tener una seguridad, a lo mejor para ti y también para la gente que viene detrás de ti, ¿no? Ya sea algún familiar o algún hijo. Pero Dios se aseguró de proveernos de todo lo necesario para la esperanza del futuro. Y ahorita lo vamos a explorar bien a qué se refiere ese tema. La herencia en los santos, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es decir, todo esto está motivado en el poder de Dios.
Todas estas cosas que estamos viendo, tú no puedes ser sabio, ni tampoco puedes tener revelación si no fuera por el poder de Dios. Entonces, dice, el cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Fíjate, ese mismo poder que operó en Cristo, dice la Biblia que está operando en ti ahorita para convencerte de que eres amado, para convencerte de que Dios piensa en ti y quiere tener una relación contigo. A pesar de cómo eres de piratón, a pesar de cómo soy de piratón, Él quiere tener una relación contigo. ¿Sí? Vamos a leer a lo que se refiere primero la revelación y la sabiduría. Vámonos a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Vamos a leer a lo que se refiere a la sabiduría. 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. ¿Qué es la sabiduría? Dice, mas para los llamados, es decir, para ti y para mí, así judíos como griegos, es decir, étnicamente judíos o gente que no es judía, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y luego nos brincamos un poquito más adelante al capítulo 2 y empieza a explicar cómo Pablo le hizo con Corintios para sembrarles a ellos la sabiduría y el conocimiento. ¿Cómo le hizo? Fíjate, y lo explica, se los está recordando porque los corintios ya lo sabían, ahí estaban. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Fíjate, no nos andamos con rodeos. Te estoy diciendo que Jesús quiere tener una relación contigo. Y no te estoy aventando un rollo. No te estoy tratando de vender un tiempo compartido. No te estoy tratando de vender algo. Simplemente te estoy dando una noticia. Y tú tomas la decisión. ¿Qué vas a hacer con esa información? ¿Vas a reaccionar y vas a dar el paso adelante para acercarte a Dios? ¿O te vas a quedar donde estás? Porque yo estoy predicando al que estaba crucificado y te estoy diciendo por qué estaba crucificado, para que tú tomes tu decisión, porque nadie la va a poder tomar por ti. Y fíjate lo que dice un poquito más adelante, después de que Pablo sembró eso, ¿cuál es el resultado? Fíjate lo que dice el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Fíjate, Dios en el tiempo pasado escondió todas estas cosas que ahorita tú estás escuchando. El profeta Isaías, el profeta Ezequiel, los reyes, el rey David, todos ellos hubieran querido escuchar las cosas tan claramente como tú. Pero para ellos simplemente fue una promesa futura de que iba a llegar alguien que iba a restituir todo a como a Dios le gusta. Y al creer eso ellos fueron justos, porque el justo por la fe vivirá, dice la Biblia. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Es decir, si tú ya tienes fe, no retrocedas, porque vas a hacer enojar a Dios. Se va a agüitar contigo. No agradará a su alma el que retrocede. Cada que tú das un paso adelante a mejorar, ya la armaste, no des un paso atrás.
No des un paso atrás, sigue adelante. ¿Ok? Entonces, ya vimos que cuando siembras la palabra con respecto a Jesucristo y a Él crucificado, para que la gente entienda a lo que vino, la gente empieza a tener madurez y empieza a tener una sabiduría que no tiene la gente de allá afuera. Un poquito más atrás dijo en el versículo 26 del capítulo 1, dice: pues mirad hermanos vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne. Es decir, aquí nadie tenemos doctorado, quiero pensar, ¿verdad? Nadie somos sabios según la carne, según el mundo nadie somos sabios. Fíjate lo que dice después: ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, yo no soy poderoso, yo no sé si ustedes, ni tampoco vengo de la realeza. Todos estamos aquí en la misma condición. Y fíjate lo que dice aquí: sino que lo necio del mundo escogió Dios. O sea, lo necio, yo necio, a mí me escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, a fin de que no presumas. Yo me conozco y yo sé que soy bien pecador, carnal, y yo sé que yo no puedo presumir delante de Dios. Y yo por eso me identifico con esto, porque yo soy lo más vil y menospreciable también. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Si quieres presumir de algo, si te quieres sentir orgulloso de algo, siéntete orgulloso de lo que Jesús hizo por ti. Siéntete orgulloso de que Dios se levantó para tomarte para sí. Entonces, esa es la sabiduría. Ahí estamos anclados. Ahí tiene que estar tu mente cuando la Biblia dice, cuando la Biblia te manda a ser sabio y a no a ser niño, a ser maduro. Significa que ya comprendiste estas cosas y puedes avanzar en otras. Aunque es importante seguir trabajando en eso, ¿no? Ir madurando. Ahora, vamos a ver a lo que se refiere a la herencia de los santos. Acuérdate que estamos en el tema de lo que quiere un pastor para su congre. Fíjate, ya dijo que quería que fueran maduros y que tuvieran conocimiento y que fueran sabios. Entonces imagínate una congre así, una congre con puros ex, ¿verdad? Entonces Dios nos está llamando a llegar a una estatura de una persona que aguanta vara, ¿me entiendes? Que no se rompe. ¿No te ha tocado de repente ver a los militares cómo les dan carrilla? Mi papá era militar y él me platicaba que cuando los ponían firmes, le llegaban y le daban un patadón atrás para ver si se doblaban. Pues Dios te está entrenando para eso también. Para que te llegue y no te dobles, carnal. Y que seas fiel y digas: Dios me prometió que me va a restaurar y que voy a hacer lo que Él dijo que iba a hacer, y aquí estoy firme, carnal. Gloria a Dios. Entonces, aleluya. Dale un aplauso a Jesús. Aleluya, Jesús. Entonces vamos a ver a qué se refiere Romanos 8, 15 al 17 con respecto a la herencia. Romanos 8 del 15 al 17. Fíjate lo que dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. O sea, papito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu
de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, como dijo aquí mi brother. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nos vamos a ir un poquito más adelante. En el versículo 32, 8:32, fíjate lo que dice el versículo 32 del capítulo 8 de Romanos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Tú probablemente no tienes ningún problema en entregar tu vida. La gente más noble, un soldado bien entrenado, cuando firmas para ser soldado ya prácticamente estás firmando que a lo mejor no la vas a armar cuando te manden a la guerra, ¿no es así? Cuando lo estás firmando dices, ni modo, le estoy entrando acá a los catorrazos. ¿Firmarías una hoja que diga que cuando tengas un enemigo tu hijo va a morir para que te reconcilies con tu enemigo? Eso hizo el Padre por ti, por mí, carnal. Él sacrificó más de lo que tú estarías dispuesto a sacrificar. Él te dio más a ti que lo que yo estoy dispuesto a dar. Te dio más. Y por eso que te dio, tú siendo enemigo de Dios, Dios sacrificó a su Hijo para reconciliarse contigo. Eso es increíble. Y luego dice en el 33 al 34, ya para terminar este tema, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. A lo mejor está el chanclas, el enemigo, atormentándote, ataladrándote la cabeza, diciéndote: no la vas a armar. Mira cuántas veces has fallado. Mira, ya tuviste broncas con esa persona, con esa persona, con esa persona. Tú le vas a responder: sí. Pero ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién me va a condenar si Cristo es el que murió? Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por mí. Eso le vas a contestar. El chanclas tiene razón, pero tú también tienes razón al decirle: sí, tú me estás diciendo eso, pero mi juez no eres tú, mi juez es Cristo. Aleluya, dale un aplauso a Jesús. Qué bueno eres, Señor. Eres precioso, Señor Jesús. Precioso. Hasta ahí llegamos con el tema de lo que quiere un pastor para su pobre. Ahora vamos a ver la supremacía de Cristo, la preeminencia de Cristo. Dice en el versículo 21 al 23, lo voy a leer de corridito. Dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en el siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Está hablando de Cristo. Ok, vamos a ir a Colosenses 1, versículo 15. Colosenses 1, versículo 15. Lo vamos a leer hasta yo creo que nos vamos a acabar hasta el 23. Fíjate lo que dice Colosenses 15. Estamos hablando de Cristo. Este es el tercer punto. Estamos hablando de Cristo. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. La palabra primogénito no quiere decir que Él tuvo un inicio ni que nació. La palabra primogénito, cuando tú lo escuches con respecto a Cristo, significa que Él es mayor que todos. Él es el principal. Otra traducción de primogénito sería: Él es el principal de toda la creación. Y ahorita vas a ver por qué es el principal de toda la creación. Fíjate lo que dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles. Invisibles, carnal.
las cosas que tú no puedes ver, los ángeles, todo fue creado en Cristo. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En la Trinidad, en la eternidad pasada, donde todavía no estaba nada creado, Dios diseñó todo el universo para crearlo en Cristo y que Cristo sea el que lo sostenga. El Padre, el Espíritu Santo y Cristo idearon todo esto que estamos viviendo. Y ya vimos la clase pasada, el tema pasado, que todo es un paréntesis. Desde Génesis hay un paréntesis, en Apocalipsis empezamos en el huerto con comunión con Dios, bien a todo dar, y terminamos en el huerto, comunión con Dios, bien a todo dar. ¿Qué pasó en el Inter? En el Inter pasó tu libertad, tu elección, lo que tú elegiste. Las cosas malas que tú elegiste, eso pasó. ¿Por qué? Porque eso malo no se te va a olvidar cuando estés en la eternidad. Y eso malo va a ser la base para que tú sigas siendo fiel a Dios. Eso malo va a ser la base para que tú digas: gracias, Señor, porque tú me perdonaste esto que hice. No perdonaste a los ángeles, me perdonaste a mí y a todos mis compañeros que están aquí. Entonces, Jesucristo es el que sostiene. Dice en el versículo 17: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Jesucristo fue el primero en resucitar para nunca morirse. Lázaro resucitó, el hijo de la viuda con Elías resucitó. Muchas personas, no muchas, pero algunas personas han resucitado a través de la historia con respecto a la Biblia, pero nunca nadie había resucitado para nunca morir. El único que lo hizo hasta ahorita es Jesús, y la promesa es que tú también y yo también. Dios nos va a resucitar para nunca morir y nos va a dar un nuevo cuerpo, un cuerpo que no envejece, un cuerpo que no se enferma, un cuerpo que puede hacer lo que Cristo pudo hacer cuando resucitó. Continúa el versículo 19: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a ti también, que eras en otro tiempo extraño y enemigo en tu mente, haciendo malas obras, ahora te has reconciliado con Dios en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarte santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Si en verdad permaneces fundado y firme en la fe, y sin moverte de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, concluimos que Jesús es superior. Jesús es el motivo por el cual Dios te va a perdonar, es el motivo por el cual Dios hizo todas las cosas. Jesús es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Y por qué no lo alabamos el día de hoy? Aleluya. Apláudele a Jesús. Que el aplauso es para Jesús. Dáselo a Él. Ponte de pie. Vamos a alabar a Jesús. Vamos a darle la gloria y la honra a Jesús. Una alabanza para Cristo.